Bienvenidos, en este video se resuelve un ejemplo para la configuración emisor común. Ejemplo 2. Para el circuito de la figura, determinar impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de corriente y ganancia de tensión. Solución. Análisis en corriente continua. Para determinar el circuito equivalente en corriente continua, consideramos que las reactancias capacitivas tienden a infinito y las fuentes de señal alterna tienden a cero. Con estas condiciones, el circuito equivalente para DC será el mostrado en la figura. Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff a la malla de entrada, BCC será igual a la caída de tensión en la resistencia de base más voltaje base emisor más la caída de tensión en R de emisor, que es igual a I de emisor por R de emisor. Considerando las ecuaciones que relacionan corrientes en los transistores bipolares, I de colector es igual a beta veces I de base. De esta ecuación despejamos I de base será igual a I de colector dividido entre B. También se sabe que I de emisor es igual a I de colector más I de base. En esta ecuación reemplazamos I de base, entonces I de emisor será igual a I de colector más I de colector sobre beta. Operando, entonces I de emisor será igual a beta más 1 dividido entre beta por I de colector. Con estas ecuaciones, I de base será igual a I de colector sobre beta, I de emisor será igual a beta más 1 por I de colector dividido entre beta. Despejando de esta ecuación I de colector será igual a BCC menos voltaje base emisor dividido entre RB dividido entre beta más 1 por RE dividido entre beta. Reemplazando los datos del problema, considerando que voltaje base emisor para transistor de silicio es igual a 0.7 voltios, se determina que I de colector es igual a 5.79 miliamperios. En este punto realizamos las siguientes dos aclaraciones. Voltaje base emisor, si en los enunciados de problema no se indica el tipo de transistor a utilizar, se considerará siempre 0.7 volt, a no ser que se diga lo contrario. Segunda aclaración. En este análisis no se realiza la consideración de I de colector aproximadamente igual a I de emisor para determinar el valor exacto de I de colector. Se recomienda determinar I de colector con la aproximación de I de colector aproximadamente igual a I de emisor para comparar los resultados. Se observará que los resultados son aproximadamente igual. Y de esta comparación se recomienda en lo posible utilizar la simplificación de I de colector aproximadamente igual a I de emisor para simplificar el cálculo de I de colector. Para HIE es igual a HFE por BT sobre ICQ. BT a temperatura ambiente es igual a 25 milivoltios. Reemplazando los datos del ejemplo, HIE es igual a 536.67 ohm. Análisis en corriente alterna. Para determinar el circuito equivalente para corriente alterna, las reactancias capacitivas tienden a cero y fuentes de tensión continua tienden a cero. Con esta consideración, considerando capacitores cortocircuito y fuentes de tensión continua cortocircuito, se obtiene el circuito de la figura. En este esquema se reemplaza el circuito híbrido simplificado del transistor en la configuración emisor común, como se muestra en el esquema. En este esquema, como se tiene una fuente controlada por corriente I de base, siempre debe marcarse el elemento en el cual circula esta corriente I de base, que en este caso es HIE. A continuación, para simplificar el análisis, reflejamos la resistencia de emisor al circuito de entrada. Con este método se separará el circuito de entrada del circuito de salida. Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff a las ramas donde se encuentran HIE y RE. Por lo tanto, BI será igual a la caída de tensión en HIE más la caída de tensión en RE. BI será igual a HIE por la corriente que circula, en este caso es I de base, más RE por la corriente que circula a través de RE. Como RE se encuentra conectado a las ramas en las cuales circula I de base y HFE por I de base, la corriente que circula por RE será igual a I de base más HFE por I de base. Operando, BI será igual a HIE por I de base más RE por 1 más HFE por I de base. Si se observa esta ecuación y considerando que RE
por 1 más HFE es una impedancia. Esta ecuación representa a un circuito en el cual se encuentran dos elementos conectados en serie, HIE y RE por 1 más HFE. A través de ambos circula la corriente I de base. De este análisis podemos indicar que RE se refleja a la entrada como RE por 1 más HFE. Con esta consideración se obtiene el circuito equivalente que se muestra a continuación, donde podemos observar que el circuito de entrada se separa del circuito de salida. En el circuito de salida, la fuente controlada HFE por I de base se conecta a tierra directamente, esto debido a que una fuente de corriente en una rama impone su valor para la circulación en la rama. Por lo tanto, en el circuito de salida se tiene la fuente de corriente controlada conectado en paralelo con RC. Este será el circuito que se utilice para calcular la impedancia de entrada, la impedancia de salida y las ganancias de tensión y corriente. Para la impedancia de entrada, para simplificar el cálculo, se considera ZB igual a las resistencias conectadas en serie HIE más RE por 1 más HFE. Reemplazando los datos del ejemplo, ZB será igual a 145,74 kilo ohm. Con esta simplificación, ZI resultará del paralelo de RB con ZB. Reemplazando los datos del problema, ZI será igual a 94,65 kilo ohm. Para ZO del último esquema, observamos que ZO es igual a RC, que es igual a 5.6 kilo ohm. Para la ganancia de corriente del circuito de salida se determina que IO es igual a menos HFE por I de base. En este punto aclaramos que el signo negativo hace referencia a que el sentido de la fuente controlada tiene sentido opuesto a IO. Como IO es función de I de base, determinamos a continuación I de base. Del circuito de entrada, aplicando divisor de corriente, I de base será igual a RB dividido entre RB más HIE más RE por 1 más HFE por la corriente de entrada y sub I, reemplazando el valor de I de base en la ecuación de IO y despejando la relación corriente de salida dividido entre corriente de entrada, la ganancia de corriente será igual a menos HFE multiplicado por RB dividido entre RB más HIE más 1 más HFE por RE. Reemplazando los datos del problema, ahí será igual a menos 77,94 veces. Para la ganancia de tensión del circuito de salida, el voltaje de salida será igual a menos HFE por I de base por RC. Nuevamente aclaramos acá que el signo negativo se debe a que el sentido de la fuente de corriente controlada HFE por I de base genera una caída de tensión opuesta a BO. Como esta ecuación para BO está en función de I de base, determinamos I de base, pero en esta oportunidad I de base debe ser función de BI para poder despejar la relación entre BO y BI. Por lo tanto, por la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, I de base será igual a BI dividido entre HIE más RE por 1 más HFE. Reemplazando este valor de I de base en la primera ecuación, la ganancia de tensión, que es la relación entre BO y BI, será igual a menos HFE por RC dividido entre HIE por RE por 1 más HFE. Reemplazando los datos del ejemplo, AB es igual a menos 4.61 veces. Nuevamente realizamos la siguiente aclaración. El signo negativo de la ganancia de tensión y la ganancia de corriente no representa una atenuación, sino un desplazamiento de fase de 180 grados de la señal de salida con relación a la señal de entrada. Con lo que concluimos este video. Gracias.